Bienvenidos a Susurros de México, donde las leyendas no se cuentan, se sienten. Hoy abrimos las puertas a una historia que ha sobrevivido al tiempo, al silencio y al olvido. La leyenda de la Posada del Diablo, en el corazón de Colima, donde las calles coloniales susurran historias y las plazas guardan secretos bajo la luz de la luna. Existía un lugar que pocos se atrevían a nombrar en voz alta, una posada que a simple vista prometía un descanso reparador a los viajeros cansados, pero que en la penumbra de sus muros ofrecía algo mucho más inquietante. La llamaban la Posada del Diablo. Esta leyenda no nació de la nada. Se dice que todo comenzó en el siglo XIX, cuando un hombre de apariencia impecable llegó a la ciudad. Era alto, vestía con una elegancia que desentonaba, y su mirada era tan penetrante que parecía atravesar el alma. Sin mucho alboroto, rentó una casona y la transformó en una posada. Sin embargo, había algo en el que no encajaba. Los vecinos nunca lo vieron comer, jamás pareció necesitar dormir, y sus palabras eran escasas, casi como si le costara esfuerzo pronunciarlas. Pronto, una extraña pauta comenzó a repetirse en cada huésped que cruzaba el umbral de esa posada. Salía transformado, con la mirada perdida y el espíritu quebrado. O, peor aún, simplemente no volvía a salir. El misterio crecía con cada viajero que se desvanecía, dejando tras de sí solo un equipaje sin reclamar y un silencio sepulcral. Como es natural en los pueblos pequeños, los rumores no tardaron en esparcirse como la niebla en una noche fría. Los vecinos más cercanos a la posada empezaron a hablar en susurros. Relataban haber escuchado gritos ahogados en la madrugada, lamentos que parecían venir de las profundidades de la tierra. Juraban haber visto sombras retorcidas arrastrándose por los muros interiores, siluetas inhumanas que danzaban a la luz de las velas. Pero lo más escalofriante era la figura del dueño. Varios aseguraron haberlo visto caminar por los pasillos sin que sus pies tocaran el suelo, flotando como un espectro. Las teorías eran muchas, cada cual más aterradora. Algunos decían que era un poderoso brujo que pactaba con entidades oscuras. Otros, con la voz temblorosa, afirmaban algo mucho peor, que aquel hombre no era un hombre en absoluto, sino el mismísimo diablo en persona, y que su posada era su templo en la tierra. La leyenda alcanzó su punto más álgido una noche tormentosa, cuando un comerciante, ajeno a la terrible fama del lugar, llegó a Colima buscando refugio. Cansado y empapado, pidió una habitación en la primera posada que encontró abierta. Desde el momento en que cruzó la puerta, sintió como el aire se volvía pesado, denso, casi irrespirable. Las paredes de su cuarto parecían susurrarle nombres olvidados, y la cama, en lugar de ofrecerle calor, estaba helada como una tumba. Angustiado, se acercó al espejo para refrescarse el rostro, pero el terror lo paralizó. En el reflejo no estaba él. En el espejo le devolvía la imagen de una habitación vacía. Presa del pánico, salió corriendo de allí sin mirar atrás. Ya en la seguridad de la calle, se atrevió a voltear, y lo que vio lo marcaría para siempre. El dueño de la posada lo observaba con unos ojos que brillaban con un rojo infernal y una sonrisa que se estiraba de una forma imposible, antinatural. El testimonio de aquel comerciante fue la gota que derramó el vaso. El miedo se apoderó de la ciudad y nadie más se atrevió a hospedarse en la posada. De la noche a la mañana, el lugar cerró sus puertas. El enigmático dueño desapareció tan misteriosamente como había llegado, sin dejar rastro alguno. La casa quedó vacía, abandonada al paso del tiempo, pero nunca quedó en silencio, porque hay lugares que no se vacían del todo, simplemente se esconden, esperando pacientemente a que alguien olvide el por qué deben permanecer cerrados. La posada se convirtió en un monumento al miedo, un recordatorio perpetuo de que el mal a veces elige las formas más inesperadas para caminar
entre nosotros. Hoy, en pleno siglo XXI, esa casa aún se yergue en el centro de Colima, aunque el tiempo ha desgastado su fachada y la maleza intenta reclamar sus muros. Su presencia sigue siendo imponente y siniestra. Los colimenses que conocen la historia evitan pasar por ahí de noche. Cuentan que si te detienes frente a ella, puedes sentir como la temperatura baja bruscamente, como el aire se vuelve pesado, tal como lo describió aquel viajero. Dicen que si miras fijamente a la ventana del segundo piso durante demasiado tiempo, es posible que veas una figura oscura moverse lentamente en el interior, y advierten con una seriedad que hiela la piel, que si alguna vez la curiosidad te vence y decides entrar, te darás cuenta demasiado tarde de que no estás solo, porque la posada del diablo en realidad nunca cerró del todo. Sus puertas físicas pueden estar selladas, pero las espirituales, aseguran, siguen abiertas de par en par. Y así, en Colima, hay una casa que no se menciona en las guías turísticas. Una posada que no acepta reservaciones, porque hay leyendas que no se cuentan para entretener, sino para advertir. Se sienten en el escalofrío que recorre la espalda, en la sombra que vemos por el rabillo del ojo, y nos recuerdan que hay puertas en este mundo que sencillamente nunca debieron abrirse. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo de las leyendas de México. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a Susurros de México para no perderte nuestro próximo relato. Hasta pronto en la próxima leyenda.